razón. Tienes razón. Muy bien. Entonces, gracias nuevamente al IGBM por la invitación. Gracias a todos por estar aquí esta mañana. Es un gusto para mí participar en este programa de divulgación científica. Yo voy a hablarles un poco de la muerte celular y tratar de entender lo importante que es la muerte o la parte de la muerte para preservar la misma vida. Siempre que inicio o siempre que tengo la oportunidad de impartir una cátedra sobre muerte celular, la inicio con la misma pregunta sobre a quién no le da miedo morir o quién no le tiene miedo a la muerte. Siempre comienzo o comenzamos mis estudiantes y yo a platicar ya en términos un poco más filosóficos sobre qué es la vida, sobre qué es la muerte, cómo están íntimamente relacionadas y cómo depende una de la otra. Pero lo que sí tenemos bien claro después de esas discusiones filosóficas es que toda la vida termina en la muerte y una de las grandes ironías de la vida es que depende completamente o en gran medida de la muerte. Quizá por eso, porque la mayoría de las veces vemos a la muerte como un tabú, la humanidad comenzó el estudio de la vida, de los planetas, del universo, de la luz, de la gravedad, hace milenios, ¿no? Y comenzamos con el estudio de la muerte, o comenzamos a comprender o tratar de comprender los fenómenos detrás de la muerte celular hace relativamente muy poco. Pues no sé, tratando de evadir esa cuestión o porque simplemente se veía la muerte como una consecuencia inevitable de la vida. Nos tendremos que morir en algún lado y parecía que no había características importantes que estudiar en la muerte celular. Fue hasta 1842, con este científico alemán, Carl Bock, cuando trabajando con la embriogénesis en ranas, la metamorfosis de las ranas, se empezó a dar cuenta que había un grupo de células que moría, especialmente en las formas larvarias, que eran los que producían o hacían que el renacuajo adulto perdiera la cola y perdiera otros órganos que no servían para nada en la edad adulta. 2 décadas después, Virchow retomó esos estudios hechos por Bock, trabajó con metamorfosis en anfibios y él claramente observó 2 fenotipos, 2 morfologías diferentes de muerte. La necrosis, que ya se venía conociendo, se sabía que las células cuando recibían un insulto severo, las células morían. Y eso tenía unas características muy distintivas que eran diferentes a lo que estaba observando Virchow en sus trabajos. Observaba que las células se morían prácticamente sin que las células vecinas se enteraran o percibieran que se estaba muriendo una célula. Otras 2 décadas después, Fleming fue alumno de Virchow, entonces retomó esos trabajos y él sugirió, fue el primero en sugerir que las células se podían morir por cambios bioquímicos dentro de la misma célula y no solo por el resultado de fuerzas externas como se ve en la necrosis. En 1965, Lockshin y William introducen un término que fue un parteaguas en el estudio de la muerte celular y lo denominaron muerte celular programada. Ellos sugerían que había genes programados específicamente para morir. Fue hasta 1972 cuando Kerr
estudiando necrosis y lo que anteriormente se conocía como necrobiosis, descrita por Bishop, empezó a observar un fenotipo de muerte que se repetía en distintos tejidos, que se repetía en varios tipos celulares, con las mismas características morfológicas, lo cual denominó apoptosis. La apoptosis hace referencia, es un vocablo griego que hace referencia a la caída de los árboles en el otoño o la caída de los pétalos de las flores. Kerr decía que de esa manera o de manera similar las células estaban muriendo sin que el resto de células sufriera algún daño. A partir de 1980, el estudio de la muerte celular pues sufrió un cambio. Las nuevas tecnologías hicieron que muchos investigadores estudiaran muerte celular porque se dieron cuenta que poder entender la muerte o manipular la muerte iba a ser posible enfrentar enfermedades como el cáncer que pudieran verse afectadas por la muerte celular. Entonces, en, en esa generación del conocimiento, desde el 80 hasta la fecha, en el 2002, Brenner, Horvitz y Sulson fueron galardonados con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina precisamente por caracterizar la cascada apoptótica y describir los genes en los cuales estaban relacionados con la muerte celular programada. Ahora, hasta hace unos lustros teníamos muy claro la morfología de la muerte celular. Lo que les había comentado que desde antes de las aportaciones de Kerr, Bishop, teníamos claro, creo que hay reportes desde la antigua Grecia, que Galeno, que Hipócrates ya tenían o ya establecían a la necrosis como una forma de muerte de tejidos, no tanto de células, pero desde ahí se acuñó el término hasta nuestros días. La necrosis, hoy la conocemos como la muerte celular no controlada. La necrosis se inicia con una célula normal, la cual recibe un estímulo externo, que puede ser falta de oxígeno o daños físicos. Posteriormente, la célula comienza a hincharse, todos los organelos empiezan a aumentar de tamaño, el núcleo empieza a aumentar de tamaño, hasta que llega el punto en el que la célula explota. Entonces, al explotar, la membrana pierde su integridad, la membrana nuclear pierde su integridad, se liberan fragmentos de DNA, se liberan citocinas y quimiosinas que estaban en el citoplasma de la célula, lo que trae como consecuencia un fenómeno inflamatorio. Este fenómeno inflamatorio, si son muchas las células que mueren por necrosis, puede acarrear daños en la arquitectura del tejido, incluso puede acarrear la muerte del tejido y del organismo completo. Por su parte, la apoptosis, como la denominó Kerr, se trata de un suicidio celular. La célula se muere de la siguiente manera, morfológicamente. Tenemos una célula normal, la cual recibe un estímulo de muerte. Esta célula comienza a comprimirse, los organelos empiezan a reducir su tamaño, el DNA en el núcleo empieza a condensarse. Una vez se empieza a comprimir, se empiezan a formar estas pequeñas burbujas que tienen íntegra la membrana, contienen fragmentos de organelos, tienen dentro de ellos las citocinas y las quimiosinas que estaban en el citoplasma celular y se forman o se liberan como cuerpos apoptóticos, que es una marca establecida para
para la apoptosis. Estos cuerpos apoptóticos, perdón, reclutan células fagocíticas, las cuales ingieren el contenido celular y no hay un fenómeno inflamatorio. Se controla esta inflamación y la célula muere prácticamente sin que las vecinas se den cuenta. Cuando se hacen pruebas en organismos vivos sobre apoptosis, pues prácticamente no se pueden detectar porque solamente se detectan o se detectaban células muertas. Quizá por esto es que la apoptosis duró tanto tiempo en ser descrita, porque cuando se hacían estudios solamente se veían células vivas y no se creía que pudiera haber una célula muerta. Ahora, eso fue a nivel morfológico. A nivel molecular, tenemos que la apoptosis es una vía de señalización, una cascada de señalización que necesita energía. Esta cascada puede activarse de dos maneras: una vía extrínseca, o también se conoce como la vía de los receptores de muerte. Estos receptores se encuentran en la membrana de la célula y pueden unir ligandos afines que inducen la muerte celular. O la apoptosis se puede activar por una vía intrínseca o la vía mitocondrial, la cual se activa cuando hay daño en el DNA. Ahora, hay muchas proteínas relacionadas con la apoptosis: las proteínas BCL, las proteínas YAPS, las proteínas de los receptores de muerte, pero las principales proteínas o las encargadas de orquestar la señalización celular son las proteínas de la familia de las caspasas. Las caspasas son proteínas que se sintetizan como simógenos, es decir, son proteínas que se sintetizan de manera inactiva, las cuales necesitan un corte para poder activar y empezar a procesar el resto de sus sustratos. Estas son cisteín proteasas, las cuales se han descrito 14 miembros en humanos y se dividen en dos tipos: las caspasas iniciadoras, como la procaspasa 8 y la procaspasa 9, y las caspasas efectoras, como la caspasa 3, 6 y 7. La diferencia entre caspasas iniciadoras y caspasas efectoras es que las iniciadoras tienen la capacidad de autoprocesarse y autoactivarse. Para eso necesitan la formación de una plataforma multiproteica que permite su activación. Para el caso de la caspasa iniciadora de la vía intrínseca de apoptosis, la caspasa 9, necesita la formación de una plataforma denominada apoptosoma, la cual está integrada por 7 moléculas de procaspasa 9, 7 moléculas de una proteína adaptadora citoplasmática llamada PAF1 y de 7 moléculas de la proteína mitocondrial citocromo C, la cual en condiciones normales siempre se encuentra dentro del espacio intermembranal, pero cuando la célula recibe un estímulo de muerte, esta proteína se libera al citoplasma para poder formar el apoptosoma. Por su parte, la vía extrínseca de apoptosis, la caspasa iniciadora 8, necesita la formación de una plataforma multiproteica denominada DISC, o complejo inductor de la señalización de muerte por sus siglas en inglés. Este complejo está formado por la parte citoplasmática de los receptores de muerte, proteínas adaptadoras como TRAT y FAT y moléculas de la caspasa 8. Una vez activa la caspasa 8 y la caspasa 9, cada una en su respectiva plataforma, cortan y procesan a la procaspasa 3, la cual, una vez activa, continúa con la señalización apoptótica. Estas vías, la mayoría de las veces, o en algunas células,
están interconectadas para amplificar la señal, independientemente de cuál sea el estímulo que dispare la señalización. Si una célula recibe el estímulo de muerte de manera intrínseca, sensando daño al DNA, este forma el apoptosoma y activa la caspasa 9. Ahora la caspasa 9, les decía, corta las caspasas efectoras 3, 6 y 7. La caspasa 6 puede cortar a la caspasa 8 y sin la necesidad de que un ligando active en los receptores de muerte, esta caspasa 8, siendo procesada por la caspasa 6, puede activarse y amplificar la señal apoptótica. Por otro lado, si el estímulo de muerte se recibe de manera extrínseca, la caspasa 8 activa, corta y procesa una molécula citoplasmática llamada BIT. BIT, cuando ha sido procesado, se trasloca a la mitocondria, rompe el balance de proteínas proapoptóticas y antiapoptóticas de la familia BCL2 o BCL, promoviendo la liberación del citocromo C para favorecer la formación del apoptosoma, activar la caspasa 9 y amplificar la señal y asegurar la célula que se va a morir, que ya no hay vuelta atrás. Estas ambas vías están muy reguladas por proteínas de la familia BCL2, de la familia de las proteínas inhibidoras de la apoptosis, o YAPs por sus siglas en inglés, XYAP, SIAP1, SIAP2, y por otras proteínas como FLIP. Estas proteínas funcionan como un candado para que la célula no se muera de forma espontánea, para que la célula en este momento no se muera si no recibe un estímulo. O si recibe un estímulo de manera errónea, bloquear esa muerte. Pero, ahora, ¿por qué debería suicidarse una célula si está tan bien regulada la apoptosis para que la célula no se muera? Lo más importante, o lo primero que observaron los biólogos desde Virchow y Vogt, fue en el desarrollo de la metamorfosis de la rana. Cómo la apoptosis actúa para eliminar órganos que ya no se necesitan en un estadio adulto. En el humano está bien descrito cómo la apoptosis esculpe al embrión, le da forma a los dedos, los cuales en un inicio los tenemos con los pliegues interdigitales como las patas de algunos anfibios, y por apoptosis se nos van desapareciendo todos esos pliegues, al igual que el lumen intestinal desaparece por apoptosis. Esto es algo que aún no terminamos de comprender, porque siempre estas células se mueren y no necesariamente se mueren por causa de una infección o porque ya están muy viejas, sino que se mueren porque así está programado en su genoma. Siempre se mueren en los mismos tiempos, siempre se mueren en los mismos estadios para esculpir el embrión. La apoptosis es muy importante de igual forma en el desarrollo neurológico, es importante en la involución de los tejidos, sobre todo en los tejidos mamarios y los tejidos endometriales, el tejido endometrial. Tiene un importante rol en la selección de linfocitos y en el control de la inmunidad, ya que aquellos linfocitos que resulten ser autorreactivos se eliminan por apoptosis. La muerte celular es muy importante en eliminar células que fueron dañadas o que son infectadas por algunos virus o bacterias. Se eliminan sin que las células vecinas resulten afectadas. Y la apoptosis es muy importante para el desarrollo homeostático del organismo. Alrededor de 100,000 células se producen por mitosis cada minuto, las mismas que están muriendo, entonces ese balance siempre es controlado por la muerte celular programada, es controlado por apoptosis. Pero
cuando ese balance homeostático se rompe, cuando una célula que a lo largo del tiempo decide no morir o recibe estímulos para evadir la apoptosis o, por lo contrario, mueren desmedidamente, cuando hay ese desbalance en la apoptosis o en los valores normales de apoptosis, se traducen en patologías pues severas en algunos casos. Les decía que cuando la apoptosis se encuentra de manera exacerbada, cuando las células mueren más de lo normal, eso se traduce en enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson, el SIDA, enfermedades inmunes y entre otras. Cuando la apoptosis o cuando la célula resiste la apoptosis, cuando hay un defecto en la cascada de señalización apoptótica, aparecen enfermedades como el cáncer, ¿no? Y otras enfermedades inmunes e inflamatorias. Entonces, comprender estos fenómenos apoptóticos, estos fenómenos de muerte, nos permite o nos ha permitido en algunos casos enfrentar estas enfermedades manipulando la muerte celular por apoptosis. Perdón. En otros casos, pues todavía estamos tratando de comprender cómo es que pudiéramos enfrentar dichas patologías manipulando la muerte celular. En ese estudio o en ese tratar de comprender la muerte celular apoptótica desde los avances desde el 2002 con el premio Nobel hasta la fecha, se han generado muchísimos artículos sobre apoptosis, sobre su relación con el cáncer y con otras enfermedades neurodegenerativas, y inevitablemente se han descrito nuevas formas de muerte celular que son completamente independientes de la necrosis y de la apoptosis, ¿no? Cada año prácticamente se están describiendo nuevas formas de muerte que son ahora posiblemente blancos terapéuticos que falta comprender de manera más profunda. Vamos a revisar esta línea del tiempo. La apoptosis fue acuñada por Kerr, como les dije, desde 1972. La necrosis fue un poco antes. La necrosis como muerte celular, ¿no? Porque la necrosis en el fenotipo necrótico que observaba Galeno, pues todavía no se, no se describía a ciencia cierta. Entonces, la primer muerte o el primer tipo de muerte celular independiente a apoptosis y a necrosis fue la muerte celular lisosomal descrita en el 2000. Un año después, en el 2001, se describió la piroptosis, la cual es un tipo de muerte que es dependiente de caspasas como la apoptosis, pero es inflamatoria. La netosis en el 2004 fue descrita por un científico mexicano. Esta está relacionada con las trampas que liberan unas células del sistema inmunológico que son los neutrófilos, trampas extracelulares que atrapan y matan a la célula. En el 2005 se describió la muerte celular inmunogénica y se describió la necroptosis, que hay que tener cuidado porque es un tipo de necrosis, pero esta sí está muy bien regulada. Está bien caracterizado cómo una célula regula la necroptosis y ella decide cuándo puede morir por necroptosis y cuándo no. A diferencia de la necrosis, en la cual es un fenómeno descontrolado. Y pues ya me apareció la imagen, entonces me voy a ir mucho más rápido. La entosis es un tipo de canibalismo celular.
se describió en el 2007, en el 2009. Partanatos es un tipo de muerte relacionada con acumulación de una proteína que repara el DNA. La ferroptosis en el 2012 es la acumulación de hierro en las células y la acidificación de los lisosomas. La autosis es un tipo de autofagia que en forma de muerte celular, y hace 2 años se describió la opsitosis y la alcaliptosis, las cuales tienen un fenotipo necrótico y apoptótico respectivamente, y está relacionado con los radicales libres y con la alcalinización del citoplasma. Entonces, de tal forma que ahora no podemos decir, como les comentaba en un principio, muerte celular programada y necrosis. Entonces los científicos se reúnen determinado tiempo, los encargados en muerte celular, y han llegado a la conclusión de que hoy en día la muerte celular se divide en dos grandes grupos. La muerte celular accidental, la cual está representada por la necrosis, una muerte que no controla la célula, y la muerte celular regulada. La muerte celular regulada, como ya vimos, es una cascada de señalización que la célula decide cuándo llevarla a cabo y la puede contrarrestar. Dentro de la muerte celular regulada se encuentra la muerte celular programada, y lo programado hace referencia a que en el genoma de la célula está descrito o están los genes que llevan a cabo ese tipo de muerte celular, como por ejemplo la apoptosis. Entonces, pues como ven, hace 2 años todavía estamos trabajando con muerte celular, tratar de comprender por qué la célula se muere, los marcadores correctos de muerte celular. Tenemos algunos fármacos dirigidos contra apoptosis. No tenemos casi ningún fármaco dirigido contra ferroptosis, dirigido contra autosis, y que pudieran ser la respuesta o pudieran ayudarnos a enfrentar patologías como las que acabamos de ver hace un momento. Ya solamente me resta terminar con que la vida y la muerte son un hilo, la misma línea vista desde diferentes lados. Desde hace mucho tiempo el filósofo chino Lao Tse mencionaba eso. Entonces, creo que ahora, pues más que resistirnos a la muerte, hay que tratar de comprenderla y de aprovecharla para, pues, nuestro beneficio. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Gracias a ti. Excelente presentación. Me encantaron los dibujitos. Bueno, si es que alguno tiene alguna pregunta, puede prender el micrófono y realizarla, o pueden también escribirla por el chat. ¿Cuál es tu línea de investigación actual? ¿Qué es lo que estás investigando actualmente? ¿En apoptosis? ¿Qué es lo que qué investigas? Sí, pues yo durante todos los estudios de posgrado trabajé precisamente con inducción de la apoptosis en cáncer cervical, evaluando nuevos compuestos, activando exclusivamente la vía extrínseca de apoptosis. Hoy en día estamos trabajando en la Universidad Autónoma de Occidente con compuestos derivados de frutas nativas de la región que pudieran tener un potencial citotóxico, citoestático, con parásitos, con líneas celulares derivadas de cáncer de diferentes linajes, pero tratar de inducir muerte o apoptosis a partir de compuestos bioactivos que probablemente resulten menos tóxicos que una quimioterapia convencional. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta. Acá Víctor Flores te felicita por tu presentación, que realmente fue todo muy claro. Gracias, Víctor. ¿Y qué técnicas estás utilizando actualmente para tu investigación? ¿Técnicas de biología molecular? Técnicas de biología molecular. Como les comenté hace un momento, cada una de las muertes, de los tipos de muerte, tiene características muy específicas que son las que nos permiten evaluarlas. Hay expresión de unas proteínas, hay expresión de lípidos de membrana, los cuales
nosotros podemos asegurar que la célula está muriendo por apoptosis, que la célula está muriendo por piroptosis o por cualquier otra. En el caso de la apoptosis, por ejemplo, que es lo que hemos estado evaluando más, les comentaba que las proteínas encargadas de llevar a cabo el fenotipo apoptótico son las caspasas. Entonces, las caspasas se rompen para poder activarse. Entonces, hay técnicas que tienes una caspasa, una proteína sintetizada en el laboratorio, la cual tiene un marcador que cuando se corta emite luz. Entonces, cada que se está cortando emite luz y esa luz la puedes medir en un equipo que entre más luz tengas, más apoptosis estás teniendo. Esa es una técnica. También lo puedes ver a través de citometría de flujo, en el cual marcas con fluorocromos la célula. Cuando la célula muere por apoptosis, hay marcas como la condensación de la cromatina, la expresión de lípidos de la membrana, que normalmente tienen que estar por dentro de la célula. Entonces, todo eso, cuando cambia su conformación, te da una señal de luz, y la cual puedes medir eso, y técnicas de Western blot, biología molecular como PCR. Buenos días. Buenos días. Sí, aló. Sí, una pregunta. Bueno, primero felicitar a Israel. Es muy buena la presentación. Felicitaciones por su trabajo. Y la pregunta es si se pudiera aplicar estos principios de muerte celular como nos explicó, en células cancerígenas, podría ser. Sí, eso, cuando se describió el premio Nobel en el 2002, creían que el cáncer se había acabado. Dijimos, el cáncer se acabó, vamos a matar a todas las células porque ya conocemos cómo las células se mueren. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ponemos proteínas que induzcan que la célula muera. En algunas ocasiones se ha logrado, se ha trabajado con algunos cánceres, hay buenos avances, se logra morir la célula, pero no contábamos con que hay muchos tipos de muerte que también pueden entrar y contrarrestar a la apoptosis. Pero nosotros trabajamos con cáncer cervical utilizando un compuesto que va exclusivamente contra las proteínas inhibidoras de la apoptosis que están sobreexpresadas en cáncer cervical en ese tipo. Y pues parecía, o obtuvimos un buen avance porque estábamos logrando matar más del 50% de células con ¿Sabes? ese compuesto. Se va a acabar ahorita el tiempo, lo que podemos hacer es, cuando se cierre, volvemos a entrar y seguimos con las preguntas, porque sí hay un par de preguntas más. ¿Te parece? Sí, adelante. Ok. Ok, gracias. Bueno, realmente varios se están felicitando. Antonio Ceballos también te felicita por tu ponencia. Irlanda Moreno también. Y acá hay una pregunta que espero que se pueda... Dice, Gracias. bueno, si es que hay avances respecto a con cáncer cervicouterino o de mama, en cuanto a si está relacionado su investigación en cuanto a muerte celular, particularmente a la apoptosis. Bueno, lo primero que sabemos es que tanto en cáncer cervical como en cáncer de mama, pues la apoptosis tiene defectos. Está bloqueada, pero está bloqueada de maneras diferentes. En el caso del cáncer cervicouterino, la apoptosis está bloqueada, o parece que los mayores defectos son a nivel de la vía extrínseca de apoptosis. En el caso de la muerte del cáncer de mama, está bloqueada a través de la muerte intrínseca, de la apoptosis intrínseca. Entonces, hay que diferenciar. Con lo que estabas comentándonos de los tipos de muerte celular para cáncer de mama y... Sí, les comentaba que
cada cáncer, cada tipo de cáncer de estos que estamos hablando tiene, sabemos que están alterados a diferentes niveles. Entonces, las YAPs son las proteínas inhibidoras de la apoptosis. Se ha visto que en cáncer cervical están más elevadas CIAP1, CIAP2, mientras que en cáncer de mama está más elevado survivina y está más elevado XYAP. Entonces, los tratamientos van dirigidos a tratar de reducir esos niveles en algunos, porque eso es un fenotipo que no, si bien se repite en la mayoría de los pacientes, no es en todos. Entonces, por ejemplo, se tratan las células con un compuesto que se llama SMAC, miméticos de SMAC. SMAC Diablo es una proteína que sirve como inhibidor fisiológico de las YAPs. Entonces, aprovechamos esta estructura, la colocamos en los cultivos celulares hasta este momento y evaluamos su actividad. Y se han visto que pues pueden ser alentadores este tipo de tratamientos, que las células normales, las células vivas, lo utilizan para no morir o morir. Estos tratamientos los aprovechamos y los tratamos de poner en una célula cancerígena y evaluar el posible efecto. Eso, y pues se están haciendo otras cosas más que ya tienen que ver con anticuerpos monoclonales que van dirigidos a las células, entre otras cosas. Tenemos una pregunta de Irlanda, Moreno, que nos dice, ¿qué nos puede platicar del tumor transmisible de los canes, TBT, y su peculiar mecanismo? De los canes, no, pues ahí sí no tengo tanto que comentarles. Claro, porque tú te has enfocado más en la parte de cáncer cervical. Sí, Sí, a ver. perdón. Kai pregunta si sería posible inducir la apoptosis sin que afecte a células sanas, y se refiere especialmente para el caso de cáncer, y cómo se podría redireccionar ese tipo de muerte celular a un tipo específico de célula. Muy bien, esa es una muy buena pregunta porque hasta la fecha la mayoría de las quimioterapias no discriminan entre una célula sana y una célula tumoral. Entonces, eso es los efectos secundarios tan notables de las quimioterapias actuales. Entonces, lo que hay que tratar de hacer, o que nosotros tratamos de hacer en el laboratorio, es detectar marcadores específicos de células tumorales. Como les acabo de comentar, para el caso de cáncer cervical, que era lo que estábamos trabajando, nosotros nos dimos cuenta que había ciertas proteínas, las YAPs, CIAP1, CIAP2, que estaban muy elevadas, extremadamente elevadas, y solamente las expresan las proteínas tumorales. Entonces, lo que hicimos fue utilizar ese químico, el cual tiene afinidad sobre las células que tienen esa proteína elevada. De esa manera, discriminamos entre células sanas y células tumorales y obtuvimos resultados alentadores que pues, todavía falta mucho por trabajar. Y como les comentaba, hay muchas enfermedades en las cuales la apoptosis está completamente desmedida. Entonces, ahí hay que utilizar mecanismos que bloqueen esa apoptosis para poder aprovechar. Y de igual forma, las células que se están muriendo mucho expresan marcadores que se pueden bloquear con algunos componentes químicos, lo que facilitaría la afinidad y que el tratamiento pueda discriminar entre una célula viva y una célula muerta, o que se va a morir y una célula sana. Ok. Eduardo, ¿puedes activar tu micrófono porque no entiendo muy bien la pregunta que redactaste?
Eduardo Herrera. Bueno, Oh, claro. Am, Primero que nada, muchas gracias, doctor Israel, por su buena presentación y su buena información que presentó. Mi duda es, al momento, usted mencionó que la apoptosis se puede llevar gracias a un mecanismo de la mitocondria que se activa en caso de que hay daño en el DNA. Entonces, en las células cancerígenas hay daño en el DNA, por eso es que se descontrola la multiplicación. En tal caso, ¿cómo es que evade ese mecanismo de apoptosis las células cancerígenas? Ok, muy bien. Gracias, Eduardo. La vía intrínseca de apoptosis se inicia cuando una proteína que se conoce como el guardián del genoma detecta daños en la mitosis. Cuando la mitosis se está llevando a cabo, este P53 está sensando daños al DNA. Si encuentra un daño, activa proteínas de la familia BCL, las cuales se rompe el balance de la mitocondria y se muere por la vía intrínseca mitocondrial. Pero para eso, algunas veces no se puede morir por completo, entonces la célula activa la vía extrínseca para amplificar la señal y asegurar que la célula está muriendo. En el caso del cáncer, estos puntos de control están inhibidos. La mayoría de los cánceres humanos tienen mutada la proteína P53. Entonces, no hay, a pesar de que hay P73 y P63 que funcionan como homólogos a P53, cuando P53 no actúa como debería, pues no sensan también el daño al DNA. Por lo tanto, la célula pues no detecta que está dañada, no detecta que hay daño en el DNA y se sigue multiplicando. Y esa célula que se multiplicó se vuelve inmortal y esa célula inmortal genera nuevos linajes que son inmortales, que no resisten o que resisten, mejor dicho, a la apoptosis, no se controlan por ya por el resto del tejido, sino que ya se controlan independientemente, ya generan su propia irrigación sanguínea, ya se hace un tumor y ya pasa lo que todos sabemos. Pero una de las razones principales, sin que sea completamente el 100%, es que P53 está dañado, por lo tanto no se detecta ese daño en el DNA de las células cancerosas y se inmortalizan, se transforman y llega el tumor. tenemos otra pregunta de José Hernández y él pregunta si es que conoces algún tipo de tratamiento contra la metástasis. ¿Algún tipo de tratamiento contra metástasis? Pues es que eso ya es un estadio muy avanzado. Nosotros trabajamos con células derivadas de metástasis de cáncer cervical y teníamos buenos resultados. Pero ya la metástasis en un paciente, pues ya es un fenotipo que posiblemente sea muy difícil revertir por el estado de avance que ya tienen las células transformadas en gran parte del cuerpo. Ojalá lo pudiéramos saber. Posiblemente no sabemos si las células metastásicas sean más susceptibles a piroptosis o sean más susceptibles a alcaliptosis, autosis, autofagia, algunas otras de estas nuevas, entre comillas nuevas, tipos de muerte celular que todavía se están estudiando y que todavía falta comprender para poder aprovechar con mayor detalle.